la sesión anterior ya estamos empezando a desarrollar algunos ejemplos de aplicación de las técnicas de la transformada de Laplace para circuitos eléctricos, en el caso de Riemann transitorio. Entonces, a partir de ese ejemplo, ¿cierto? Vamos a recordar un poco los pasos que vamos a seguir acá y luego pues continuamos con el ejercicio. Y entonces hagamos un pequeño, como un repaso, ¿sí? Vamos a escribir aquí un repaso, ¿cierto? ¿Qué es lo que se busca en la transformación? Ya hicimos un ejemplo y pues con esta, a partir de ese repaso se ir construyendo eso, ¿no? Entonces recordemos que primero hay que analizar los instantes, ¿no? Entonces como un primer paso es analizar los cambios que van a haber en el circuito. Analizar el número de cambios que se puedan presentar, ¿cierto? El número de cambios que se puedan presentar. Entonces uno de inspección del circuito, bueno, hay un switcheo, cuántos switcheos hay, los tiempos y todo eso. Entonces dependiendo de cada, dependiendo si los cambios son de, aquí pues es un cambio físico, de topología, porque aquí se ve que el circuito está cambiando por el switcheo, las fuentes no tienen UDT, entonces no pasa nada, no, los cambios están por este lado. Entonces analizar los cambios que tienen los circuitos. Entonces a partir de eso, ¿sí? A partir de eso, como el siguiente paso es como analizar los instantes, hacer análisis de los instantes de los cambios, es decir, suponiendo un solo cambio, entonces uno dice para t menor que, usualmente hablamos t menor que 0, pero no necesariamente t menor que 0, y t menor que 0 a qué hace referencia, o t menor que el primer cambio, hace referencia al primer cambio, ¿no? Sí, hace referencia al primer cambio, ¿cierto? Que uno dice, perdón, un poquito mal escrito así, que uno dice, pues bueno, t menor que 0, uno hace análisis de t menor que 0, es decir, antes del primer cambio. Recuerden que no necesariamente tiene que ser menor que 0, pero es lo clásico. Y aquí nosotros, ¿qué calculamos? En t menor que 0, nosotros lo que calculamos son b sub c de 0 menos e i sub l de 0 menos. Siempre lo vamos a calcular, ¿sí? Siempre, pues, un poquito más también se nos dirá si es necesario calcular los dos o no, pero usualmente siempre es b sub c de 0 menos y sub l de 0 menos, ¿sí? Si están los dos presentes, ¿sí? Si están los dos presentes, ¿sí? Recuerden que, pues, no necesariamente es 0 menos, sino en el instante donde está el primer cambio. ¿Por qué? Porque es que esto de acá, por continuidad, me está diciendo que el condensador no me permite ni cambios bruscos de tensión ni cambios bruscos de corriente. Entonces quiere decir que esta información me la puedo llevar para al instante después del cambio. Entonces el siguiente paso sería mirar el para t mayor que 0, ¿cierto? El para t mayor que 0. Entonces después del cambio. Es decir, después del cambio. Entonces, como ocurre un cambio, justo después de este tiempo, estoy analizando un cambio, pueden haber más cambios, ¿sí? Entonces, de aquí, nosotros lo que vamos a, bueno, aquí lo que vamos a hacer es construir, bueno, primero analizar el circuito en el dominio del tiempo, circuito de estudio en el dominio del tiempo, ¿cierto? ¿A qué se refiere el circuito de estudio? Entonces, cuando ocurrió un switcheo o un cambio en la fuente, o sea, ¿cuál es el circuito que voy a estudiar en el dominio? Bueno, ¿cuál fue el circuito que me quedó? Porque a partir de ese circuito que a mí me quedó, el dominio del tiempo, es aquí donde nosotros hacemos esto. Nos pasamos al dominio de quién? De ese. ¿Y cómo nos pasamos al dominio de ese? Entonces recordemos, ¿no? Los modelos de los condensadores, modelos de los inductores, resistencia y las fuentes dependiendo pues del tipo de fuente, ¿no? Entonces pasamos al circuito del dominio del tiempo, al dominio de ese y de aquí usted calcula una función en el dominio S, de la variable que a usted le interesa. Una función en el dominio S de la variable que a usted le interesa, ¿sí? Puede ser un B sub C o un I sub L, lo que usted quiera, ¿sí? Entonces usted construye una función en el dominio S, lo que le están pidiendo calcular. Y con técnicas de transformada inversa, usted va a obtener f de t, que es la función del dominio del tiempo que a usted le interesa. Porque, ¿a qué me refiero con técnicas de transformada inversa? Fracciones parciales, si ustedes la quieren utilizar, reducciones o en última, lo que dijimos en la sesión anterior, utilizar herramientas como ¿qué? Como Wolfram. Entonces, aquí en adelante son técnicas de transformada Laplace. Entonces, miren que existe como un procedimiento, como una mecánica, ¿sí? Es como un proceso mecánico. ¿Por qué? T menor que 0, bueno, T menor que el primer cambio, T menor que 0, condiciones iniciales, luego nos vamos a T mayor que 0, miramos qué circuito nos va a quedar, lo pasamos al dominio de S, obtenemos la función del dominio de S aplicando técnicas de circuitos y luego aplicamos transformada inversa y salió. Y luego aplicamos transformada inversa y salió. ¿Claro para todos? Bueno, recuerden que, por ejemplo, como le decíamos en este ejercicio en particular, independiente de lo que le pidan calcular, ¿no? Que sea, por ejemplo, la tensión de la resistencia o lo que sea. Si, por ejemplo, un circuito
En este caso le piden, aquí están pidiendo ISO LDT, o pueden haber pedido la tensión de la resistencia, lo que usted quiera. Por ejemplo, en este caso en particular, si a usted, por ejemplo, le piden calcular una variable, y usted tiene inductores y condensadores, a pesar de que aquí no se los pintan o no se los piden, calcule la tensión antes del primer cambio, tanto en tensión de condensador como la corriente del inductor. Miren que en este ejemplo no nos lo pintaban, ¿no? Pero ahí lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Debemos calcularlo. Entonces, ¿por qué? Porque entonces ahorita vamos a mirar por qué teníamos que tener en cuenta el B sub C de 0 menos, ¿no? En la clase anterior solamente alcanzamos a calcular las condiciones iniciales. Calculamos el B sub C de 0 menos y el ISOL de 0 menos, que realmente, eso sí me interesa tenerlo en cuenta porque es el problema, ¿sí? ¿Qué es el problema? El problema está aquí. Ese es nuestro problema, calcular este ISOL de T. Esto no hace parte del problema, pero lo estamos calculando. Entonces ya vamos a mirar para el instante, está mayor que 0, ¿por qué lo necesitamos? Entonces si en resumen lo que puedo decirle es que independiente de que hubiera sido, por ejemplo, el B sub R, calcule el B sub C y el I sub L. Si no le dicen la polaridad y la dirección, usted las puede suponer, no hay ningún problema. Usted las puede suponer, pero entonces téngalas en cuenta. ¿Por qué? Porque seguramente para T mayor que 0, cuando el circuito que le va a quedar en el dominio del tiempo, cuando va a pasar a Laplace, de pronto lo van a necesitar. Entonces, con ese ejemplo, y luego nosotros que vamos a mirar, lo vamos a tener, se van a dar cuenta de que siempre tener en cuenta esos cálculos, ¿sí? Antes de continuar, ¿sí? Antes de continuar con el ejercicio, hay una cosita que se puede aclarar, ¿sí? Hay una cosita que se puede aclarar aquí antes. Y es que, como ustedes pueden dar cuenta, yo puedo tener, después de un cambio, ¿sí? Después de un cambio, pongámoslo así entre comillas para T mayor que 0, pero recuerden que no necesariamente tiene que ser T mayor que 0, insisto mucho con esto, porque se tienden a aprender eso por los ejercicios clásicos. Entonces, cuando ocurre un cambio, usted va a tener siempre una función que está dividida en dos partes. Una natural más una forzada. Es decir, cuando usted va a obtener esto, usted va a calcular eso a partir de las técnicas de la transformada a Laplace, ¿sí? Usted va a calcular esto a partir de las técnicas de la transformada a Laplace. Pero sí, lo que sí es seguro que para después de un cambio va a tener, ese sí es seguro, ese quizás no. ¿Por qué? Porque es que este va a depender de las fuentes. La forzada depende de las fuentes. Si no hay fuente, pues no hay forzada. Pero esa sí o sí le va a aparecer, que es la natural, ¿sí? Y la natural va a depender de la forma del circuito, ¿sí? Eso es de la forma del circuito y del orden. La forma del circuito está con el orden. Acá hace referencia al orden. El orden lo impone pues el número de elementos almacenadores del número de almacenadores, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, un condensador y un inductor, el orden sería, que son independientes entre ellos inclusive, el orden es 2, ¿sí? Si yo tengo solamente un inductor o un condensador en todo el circuito y lo demás son fuentes dependientes de fuentes, si yo solamente tengo un inductor o un condensador en todo el circuito, eso es orden 1, ¿sí? Eso es orden 1. Si yo tengo los dos de manera independientes, porque yo puedo tener dos condensadores, pero si el condensador está aquí y el condensador está en otro lado, de tal manera que no quede ni en serie ni en paralelo, pues el orden es 2. Si yo tengo dos condensadores en serie, el orden es 2. ¿Por qué? Porque dos condensadores en serie es uno solo. Si yo tengo dos condensadores en paralelo, no es de orden 2. ¿Por qué? Porque tengo dos condensadores en paralelo, los puedo ver como uno solo, ¿sí? Entonces eso va a depender que no quede ni en serie ni en paralelo, ¿sí? Y que no estén directamente relacionados con la entrada. Entonces, ¿por qué voy a hablar de esto? Resulta y pasa que en Laplace, listo, es una metodología que usted permite calcular esto, pero entonces lo que quiero es que se aterricen un poco en la respuesta. Por ejemplo, en primer orden, la respuesta natural que usted va a esperar siempre va a tener la siguiente forma, ¿no? La respuesta natural siempre la va a dar de esta forma. Una constante E a la menos T sobre tau, o más bien véanlo así, E a la menos K sobre por T, lo mismo, donde el tau pues ya sabemos que es ¿quién? 1 sobre K. Lo que pasa es que el tau es clásico en la forma en la que se hacen los circuitos en el dominio del tiempo. Entonces, cuando usted resuelve un ejercicio de primer orden, como el ejemplo que hicimos, el primer ejemplo de la clase, usted espere que siempre le va a aparecer en su respuesta, para t mayor que 0, o de primer cambio, una exponencial a por una exponencial a la menos kt. Bueno, alfa, esto parece un alfa que un k. A la menos kt, ¿sí? Entonces siempre aparezca, siempre lo van a ver algo así, como algo e a la menos kt, ¿sí? A la menos kt, ¿sí?
El tau hace referencia a la constante de tiempo, que eso es tradicional de circuitos eléctricos uno cuando uno lo resuelve de manera tradicional, ¿no? Que si es RC, ya lo conoce, R por C, o si es RL, L sobre R, ¿sí? Pero entonces, ¿eso qué va a decir? Usted va a tener entonces dos formas de ver esto así. O sea, usted va a poder tener una respuesta para T mayor que eso de la siguiente manera. Bueno, voy a copiarme esto para no matar una cabeza. Entonces, eso es lo que va a esperar, gráficamente hablando, serían dos cosas como esa. Primero, la F natural de T. Entonces, decir cuando hay forzada. ¿Sí? Cuando hay forzada. ¿Qué quiere decir cuando hay forzada? Que usted arranca un valor inicial, puede ser 0 u otro valor diferente, no necesariamente 0. Pero para T menor que 0, usted arranca con un valor inicial, no necesariamente 0, puede ser diferente de 0. ¿Perdón? Y luego, usted se va a un valor final. ¿Sí? Y luego usted va hacia un valor final. Y esa forma va a ser esta. Una exponencial creciente. Por eso los cambio de colores como para que se note un poco la diferencia. Bueno, voy a pintar esto un poquito mejor. Y usted hace eso que sería el valor forzado. La F forzada, ¿sí? Sería el valor forzado, ¿sí? Entonces, usted va a tener esa exponencial, lo que esto de aquí es la exponencial, lo que hace la exponencial. Usted da un valor inicial a un valor de régimen forzado. Puede arrancar de 1 volt a 5 volt, de 0 a 5 volt, como usted quiera. O de un valor más grande, un valor más pequeño, no hay problema. Es decir, usted puede arrancar de 3 volts a 1 volt, dependiendo del circuito. Y bueno, y sin forzada, eso siempre le va a hacer esto. Usted va a arrancar de un valor inicial, ¿cierto? Usted va a arrancar de un valor inicial y luego, pues si no hay forzada, ¿cuánto es el valor final que usted esperaría? Sería 0, ¿cierto? F natural de t. Usted arranca de un valor inicial y ese valor inicial, aquí lo estoy pintando continuo, ¿no? Aquí lo estoy pintando continuo en esos dos casos. Los únicos casos continuos, ¿cuáles son? Tensión del condensador y corriente del inductor. No necesariamente eso siempre va a ser así. Se puede tener un brinco y hacer esto. La corriente de la resistencia. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que usted va a usar de un valor inicial a un valor final. Y ¿qué es lo que cómo nosotros corroboramos que eso tiene sentido? Porque listo, Laplace nos va a dar eso en el dominio del tiempo. Sí, Laplace nos va a dar eso en el dominio del tiempo, pero entonces, si se dan cuenta, Laplace es un procedimiento algo mecánico, y entonces para que no nos encerremos en eso como un procedimiento mecánico y le damos sentido al transitorio, entonces recuerden lo siguiente. ¿Qué leyeron ustedes en circuitos 1? ¿Cuánto se demora a pasar del valor inicial al valor forzado cuando hay un transitorio? Solamente esto, ¿cuánto es? 5 tau. Muy bien. Algunos dicen 5 tau, otros dicen 3 tau. El 5 tau es como que usted va a llegar a un epsilon del valor final. Pero aquí dejémoslo así, en 5 tau. Ese es como el criterio que yo más manejo, ¿sí? Es el criterio que más maneja funcionado. Entonces, ¿usted cómo determina el 5 tau? Entonces, no se preocupe, porque usted sabe que el tau quién es el inverso de lo que le da aquí, ¿sí? Si usted cuando hace el Laplace le da aquí e a la menos 1000t, por decirlo así, ¿cuánto es el tau? Recuerde que el tau es el inverso de acá, entonces sería 1 sobre 1000, por ejemplo. 1 sobre 1000, ¿sí? Entonces usted sabe que a las 5 constantes, cuando a las 5 constantes de tiempo, esa función, desde el punto de vista matemático, esa función desaparece en infinito, pero eso es matemático. Desde el punto de vista de ingeniería, pues ya sé, a los 5 taus, pues usted ya sabe que eso se le va a ir así. Entonces, en primer orden no hay mucho lío, ¿no? Porque solamente estos dos tipos de respuesta natural, o bueno, en gráfica, pero solamente un tipo de respuesta natural, que es este. Usted siempre va a encontrar un exponencial y ya. La forzada puede depender si es fuente senoidal o continua, lo que se quiera. La cuestión viene, por ejemplo, en este ejemplo en particular, que el orden es 2. Segundo orden. ¿Por qué es más especial acá en segundo orden? Incluso puede haber tercer orden y todo eso, pero entonces a partir del segundo orden uno va a mirar el comportamiento de los siguientes órdenes. Entonces, ¿por qué en segundo orden la cosa es un poco diferente? Porque recuerden que en segundo orden podemos encontrar los siguientes tipos de respuesta natural. La primera forma, esa la conocen ustedes. Un A e a la menos S1T más B e a la menos S2T. ¿Sí la recuerdan? Segunda forma, A e a la menos ST más BT
E a la menos ST. ¿La recuerdan? Y por último, si usted no lo ve en circuito, no se preocupe. Lo que le estoy adelantando es que si usted esto de pronto no lo profundizaron, pero lo que le quiero decir es que en estos ejercicios usted las naturales que va a encontrar son de este estilo. ¿Sí? Por ejemplo, en un circuito de primer orden no va a poder encontrar esto. Tendrá sentido. Entonces estaría haciendo algo mal por ahí. Y la otra es a e a la menos alfa t coseno de omega de t más phi. De omega de t más phi. Entonces, si recuerdan haber visto esta respuesta natural, esa de aquí es la que se llama críticamente amortiguada. Estas dos, ¿cómo se llaman? Una es sobre y Sub otra y es sobre. sub y sobre amortiguada, ¿cierto? Sub y sobre amortiguadas, ¿sí? Sí. Entonces, digamos que cuando ustedes resuelven un ejercicio que tiene inductor y condensador, ¿sí? La respuesta natural es que ustedes tienen que ver es uno de esos tipos, ¿sí? De esos tipos, ¿sí? Usted tiene que ver a uno de esos tipos. Y si usted quiere, desde el punto de vista gráfico, tenerse, entonces, por ejemplo, aquí el tau, ¿cuánto es? Es 1 sobre alfa, ¿sí? El tau aquí es sencillo de ver, es 1 sobre alfa. Aquí, el tau le impone la función exponencial, ¿no? ¿Por qué le ponen la función exponencial? Pues porque es la que se amortigua y se desaparece. Aquí, pues, quiere decir raíces repetidas, solamente hay un, aquí el S es el mismo, ¿no? La raíz. Quiere decir, usted va a encontrar, por ejemplo, a e a la menos 2t más bt e a la menos 2t. ¿Sí? Se repite. Entonces aquí el tau es sencillo de ver que es 1 sobre S. ¿Sí? Aquí, ¿cuánto es el tau? Aquí, ¿cuánto es el tau? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuánto sería el tau aquí en este caso? Resulta que siempre esto va a ser un número negativo, ¿no? S1 y S2 son números negativos. Entonces usted va aquí a la recta numérica, aquí arranca en 0, ¿no? Se viene para atrás. Y usted pone S1, ¿cierto? Y aquí pone S2. Entonces el que esté más a la derecha o el más cercano al 0 impone el tau, ¿sí? Usualmente impone el tau. ¿Y por qué? Porque es que mire, por ejemplo, acá hace, por ejemplo, si usted tiene una F natural de esa manera, A e a la menos 1000t más B e a la menos t, ¿quién está más a la derecha? ¿1000 o menos 1? 1000 o 1, perdón. ¿Quién sería ese 2? ¿El 1000 o el 1? ¿Ese quién es? ¿S1 o S2? S2. Ese sería S2 y ese sería S1. ¿Por qué? Entonces recordemos, tau 1 sería 1 sobre 1000. Es decir, perdón, 1 sobre 1000, que le tengo que decir un milisegundo. ¿Cuánto es tau 2? Un segundo. ¿Cuánto es el 5 tau de esto? 5 milisegundos. ¿Cuánto es el 5 octavo de este? 5 segundos. ¿Qué quiere decir? Que cuando esto quiere decir que cuando pasaron 5 milisegundos, eso de aquí ya desapareció, ya esta función existiría. Pero esta todavía existe, porque esta a los 5 milisegundos apenas empezó a aparecer. Entonces, claro, el tau le impone el que esté más a la derecha, lo que era el compañero. El que se demora más en desaparecer, se demora más este. ¿Por qué? Porque cuando este desapareció, este todavía está empezando a aparecer, este todavía tiene ahí. Entonces el tau le impone el que está más a la derecha. Usualmente el que está más a la derecha si estas dos distancias son grandes. Por ejemplo, si uno es e a la menos 1.5 y el otro es e a la menos 1.2, pues el tau es como casi el promedio entre los dos, se podría decir, ¿no? El tau estaría casi en el promedio entre los dos porque los dos están muy pegaditos, ¿sí? Si los dos están muy pegaditos, el tau es como el promedio. Pero si están bastante alejados, el que esté más a la derecha, ¿no? El que está más a la derecha, ¿sí? Incluso si están pegaditos, uno se podría traer a decir un poquito que el otro, que el que esté más a la derecha, pero entre más cerquita casi es un promedio. Pero entonces, con esto aquí, pues quiero que quede claro que, ¿sí? Que esté más a la derecha. Y bueno, graficar estas dos no tiene tanto problema. Lo interesante es, por ejemplo, la gráfica de la natural de este estilo, ¿no? ¿Cómo se graficaría entonces el de acá? O la frecuencia, perdón, la función natural. ¿Cómo se grafica la función natural de la forma 3? La frecuencia natural de la forma 3 usualmente tiene ese estilo, ¿no? F3 usualmente tiene ese estilo, ¿no? Arranca probablemente en un valor inicial
y desaparece. Bueno, aquí si no hubiera forzado, ¿no? Aquí es como si no hubiera forzado, ¿no? Pero usualmente tiene esa forma, ¿no? Usualmente tiene esta forma, ¿sí? Usualmente ese tiene esta forma. Como si aquí usted arrancara con el exponencial, luego lo refleja y dentro del exponencial pues usted lo va poniendo ahí, ¿sí? ¿Y cuánto se demora esto en desaparecer? Los 5 octavos. Los 5 octavos. Igual pues ustedes tienen herramientas para graficar esto, ¿no? Tanto esa, sino que esta es como la más interesante, que es la que oscila, que es la que oscila. La única respuesta natural que oscila, como pueden ver, las otras no oscilan tanto, o tienen una oscilación, esa sí oscila bastante. Y ustedes se pueden dar incluso cuenta de lo siguiente, usted puede tener incluso listos los 5 octavos y empieza a graficar un coseno aquí en medio de los dos, pero ¿cuántas veces grafico esto? ¿Cuántos ciclos? Entonces hay un criterio que dice el número de ciclos, y eso no se ve casi. El número de ciclos, ¿cómo lo determina usted? El número de ciclos usted lo determina es en 5 octavos, en 5 octavos, ¿cuántos periodos caben? ¿Sí? O al revés, a ver un periodo, ¿cuántos? La relación del 5 octavos sobre el periodo del número de ciclos que me ha dado usted. ¿Cuánto es el periodo? 2pi sobre omega, ¿cierto? Entonces que el número de ciclos me dio 2, entonces voy a meter aquí 2 veces los ciclos. Entonces, pero estos simplemente son criterios como para que ustedes se den idea a la hora de graficar, que les va a cumplir eso. Igual no se preocupen tanto por eso, porque ya sabemos que pues, que esto que, pues tenemos herramientas para graficar, que tenemos herramientas para graficar y pues eso, si les piden gráfica, ustedes pueden meter la función que les dé y ahí les sale. Y ahí les sale. Entonces ya con eso pues terminaríamos esa parte del repaso de transformar a Laplace. ¿Alguna pregunta? Entonces retomemos el ejercicio. Entonces, según este resumen, dice, listo, t menor que 0, ya hicimos la tarea, calcular condiciones iniciales. Ahora, ¿dónde está el cambio? En t igual a 0, ¿no? Porque en t igual a 0, que es nuestro tiempo de referencia donde ocurrió el cambio. ¿Cuál es el cambio del circuito? Este switch. Las fuentes no están acotadas por VTs, entonces las fuentes todo el tiempo van a estar activadas. Entonces vamos a mirar qué sucede para t mayor que 0. Entonces, como aquí estoy justo después del cambio, arranco en el cambio y luego miro qué pasa. Aquí tengo que ver un régimen transitorio. Para más, para menos, voy a ver una respuesta natural, no una respuesta forzada. Entonces, lo que me dice es que listo, ¿cuál es el circuito que me va a quedar? Entonces, listo, el circuito que me va a quedar es el siguiente, listo. Tengo fuente, la resistencia y el switch. Bueno, voy a dejar esto así por el momento. El condensador. Simplemente voy a hacer el esbozo del circuito. Ya luego le ponemos los valores, la resistencia, el inductor, otra fuente, y aquí otra resistencia, ¿cierto? Según el problema, el switch pasó de la posición A a la posición B en t mayor que 0, ¿no? Entonces es como si el switch estuviera haciendo esto. Es como si el switch ahora está interconectando estas dos resistencias, ¿cierto? El switch está interconectando estas dos resistencias. Bueno, aquí está la fuente de 80 volts, bueno, aquí está la fuente de 80, solamente con la fuente suficiente. Y 40 volts. Entonces, ¿cuál es el circuito que nos va a interesar estudiar? Si se dan cuenta, básicamente, esto de acá, para usted conectar un circuito con otro circuito, tiene que estar interconectado entre dos puntos. Entonces, esto que está acá, por decirlo así, para que tenga efecto en este pedazo de acá, tiene que estar interconectado entre dos puntos. Por ejemplo, ¿dónde está interconectado? Está acá. ¿Y cuál es el otro punto de conexión de este circuito? Sería, por ejemplo, este. Ese circuito está interconectado entre el nodo verde y azul. Solamente está interconectado en el verde. En el azul, no. Entonces quiere decir que eso lo puedo ignorar. Eso lo puedo ignorar porque eso salió del circuito. Entonces, palabras más, palabras menos, el circuito que necesitamos estudiar es el siguiente. Incluso, ahora miren, estas dos resistencias están en paralelo y las puedo dar como una sola, ¿no? Entonces nos va a quedar el siguiente circuito finalmente. Condensador, una resistencia equivalente. Uy, qué inductor tan feo. Inductor y una fuente de C. ¿Un condensador de qué valor? De 0,5 faradios. Perdón. Aquí está B sub C de T. Vamos a empezar con esto. Aquí está B sub C de T. Pues no me alcanzó el T. Menos más 40 volts. Un inductor de 1 Henry. La resistencia, bueno, dos en paralelo de 4 ohms. El equivalente a la mitad, 2 ohms.
y ahora sí 0,5 farads, y nuestro señor problema que se llama ISUL, que estaría haciendo esto. Entonces, ese es el circuito en el dominio del tiempo para t mayor que 0 que necesito estudiar para el régimen transitorio. Este es el circuito que me quedó en el dominio del tiempo para estudiar el régimen transitorio. ¿Claro para todos? Entonces, listo. Entonces recordemos que ese es el circuito que nos quedó en el dominio del tiempo, ¿no? Ese es el circuito que nos quedó en el dominio del tiempo para hacer estudios de transitorios. No obstante, nosotros no vamos a hacer esto en el dominio del tiempo. Ahora se viene lo siguiente. ¿Qué es? Nos vamos al dominio de ¿quién? De ese. Entonces, para irnos al dominio de ese, aplicando Laplace, hay que recordar unas cositas. Primero, bueno, primero los terminales de estos señores, ¿no? Verde, azul y verde. Ah, bueno, que también los voy a pintar aquí una vez. Un verde y un azul. Son los terminales del señor condensador. Y naranja. Y no sé, se vuelve para acá. Y está acá. Entonces, un naranja. Y ese, como tiran, no sé, magentas. Listo. Primero, la resistencia. La resistencia, pues ya sabemos que va a quedar una resistencia. ¿Cierto? La fuente. ¿Cómo va a quedar la fuente en el dominio de Laplace de esta? ¿Nosotros qué dijimos en este caso? Listo, entonces, ¿cuánto es la transforma de Laplace de la fuente? Recuerden lo que nosotros dijimos, uy, una fuente de 40 volts no tiene transformada Laplace, pero recuerden que nosotros estamos, esto es un caso para t mayor que 0, ¿no? Entonces, estoy estudiando un problema unilateral, es como entonces le tendría que sacar la transformada unilateral de una constante. ¿Cuánto es la 40 transformada? sobre S. Ahora sí, 40 sobre S. Recuerden que no importa que las fuentes no tengan UDTs, ¿sí? Lo que vimos en la clase anterior. No hay problema que las fuentes no tengan UDTs. ¿Por qué? Porque usted está estudiando esto de manera unilateral, es decir, de un instante de 0 hasta infinito. Es un problema unilateral, entonces le saca la transformada unilateral. Entonces no se preocupe. Volts. Ahora sí, inductor. El circuito está como serie, entonces traemos con los modelos serie para no complicar la vida. Entonces el inductor tiene una fuente dependiente, y ahorita me van a acordar de qué va a ser en el modelo serie, y el condensador, en el modelo serie, pues está en serie con una fuente dependiente, ¿cierto? Entonces recordemos, por aquí, entonces se viene, que esto que atraviesa, mi problema que se llama ISULS, que vamos a calcular, ¿no? Aquí están los terminales del condensador, P sub C, DS. Aquí una resistencia de 2 ohms. Y el inductor, ¿cuánto va a quedar? Recuerden que es S por L, entonces S ohm. Y eso es 1 sobre SC, creo que sería 2 sobre S. Sí, señor. 2 sobre S ohms. Entonces recordemos, modelo serie del condensador. En serie va a tener una fuente de tensión que el más, si aquí arranco con el más, me tengo que encontrar el primer signo, el más. ¿Y esto cuánto va a valer? B sub C de 0 menos sobre S. Es decir, 40 sobre S, ¿cierto? Vos, estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Y acá, recuerden el inductor va en esta dirección, pero entonces sería la polaridad del inductor, más o menos, ¿sí? La corriente entra por el más siempre en el inductor, ¿no? Entonces el primer signo que me tengo que encontrar aquí, ¿cuál es? Sería el menos en el modelo de Laplace. ¿Y cuánto vale el modelo de Laplace en el inductor? Recuerden que eso es L por I sub L de 0 menos. Bueno, voy a dejarlo así sin reemplazar y ahora sí reemplazamos. Entonces, ese es el modelo de Laplace. Ese es el circuito que va a quedar en Laplace. Ahora sí reemplazando. Entonces, cogimos el circuito y ahora ir reemplazando los valores para recordar más o menos los modelos y no cambiar y lo tengan ahí en cuenta. Pero bueno, borramos este dato de aquí, borramos este dato de acá. Entonces aquí serían 40 sobre S volts y aquí sería L por L de 0 menos. L es 1 y la corriente es 20, entonces aquí van a ser 20 volts. Aquí van a ser 20 volts. Entonces, el paso a seguir, me dice el problema, me dice aquí el resumen. Listo. Le queda un circuito del dominio del tiempo. Pasa el dominio S y ahora calcule su FS con técnicas de circuitos.
¿Cuál es nuestra función que vamos a calcular? El señor de acá, ¿cierto? Ese señor de aquí. Entonces, debemos calcular I sub LS con técnicas de circuito que conozcamos. Entonces, ¿cómo calcularíamos I sub LS? ¿Qué me proponen ustedes? ¿Qué harían ustedes para calcular I sub L? Una LBK. Leyes básicas. Eso no tiene más. Por leyes básicas. LBK, ¿qué dice el LBK? Arrancamos por acá. Menos 20. Menos 40 sobre S. Menos 40 sobre S. Estos tres señores están en serio porque son impedancias. Entonces voy a poner más 2 sobre S. Más 2. Más S. Y eso está multiplicado por la corriente. I sub LS. Y eso es igual a 0. Entonces, con este LBK la tarea está casi hecha. ¿Por qué? Porque solo está I sub LS y todo lo demás en función de eso. Entonces, voy a poner acá I sub LS, factor de quién. Voy a empezar a operar. Eso me va a quedar S cuadrado más 2S más 2. Y eso me va a quedar dividido entre S. Y eso va a ser igual, paso ese señor para el otro lado. 20 igual base, se suma lo de arriba, más 80 sobre S. Más 80 sobre S. De aquí en adelante es como si era haciendo matemáticas. Entonces, esto sigue igual. Se mantiene igual. Bueno, voy a subirlo un poquito. Uy, perdón. ¿Y ese factor de quién? Perdón, igual a quién. 20S, ¿cierto? Más 80. Y entre S. ¿Y qué hacemos acá? Cancelamos las S y despejamos I sub LS y al final I sub LS que me va a quedar. I sub LS me va a dar igual. ¿A quién? En el denominador quedaría S cuadrado más 2S más 2 y arriba ¿quién tenemos? 20S más 80. 20S más 80 y obtenemos la función en el dominio de Laplace que me interesa, es decir, la corriente del inductor en el dominio de S. Y obtenemos la corriente del inductor en el dominio de S. El resumen nos dice, listo, ya tiene su FS, ahora calcula la transformada inversa. ¿Y cómo vamos a calcular la transformada inversa? ¿Ustedes qué opinan? De aquí en adelante debemos obtener un I sub L de t, ¿cierto? De aquí en adelante debemos obtener un I sub L de t. Pero ¿cómo vamos a obtener el I sub L de t? Pues hay muchas formas, ¿no? Podemos utilizar fracciones parciales, que es la forma más fácil, o mirar si eso se puede reagrupar en transformadas básicas conocidas rápidamente. Pero eso es matemática y ustedes la saben hacer. Entonces vamos al plan W. ¿Cuál es el plan W de nosotros? Recuerde que Wolfram nos da la mano. Entonces, 20S, ¿cierto? Más 80. Dividido entre S cuadrado más 2 por S más 2. Ustedes le dan aquí, Sandy. Le espero un momentico. Bueno, si no quedó bien escrita, miren, como pueden ver, 20S más 80, S cuadrado más 2S más 2. ¿Sí está bien? Sí. Efectivamente está bien. Y Wolfram le bota todas estas versiones de... Bueno, le bota la grafiquita y todo bien bacano. Y nos bota todas estas versiones de la respuesta, ¿no? Entonces, miren, que nos entrega de esta manera compleja. Y la que tiene como sin número complejo de esta forma, ¿no? 20 a la menos 3 CNT más coseno de t, ¿listo? Entonces, apréndanse. Vamos a utilizar esta que es la que pues, tiene una forma más fácil de ver. Entonces, 20 a la menos t por 3 seno más coseno. Entonces, acuérdense de eso, ¿listo? ¿Cuánto es que nos da? Y su L de t, entonces, aplicando... Uy, perdón. Aplicando el golfronazo. Entonces, su LT creo que arranca con un 20 factorizado, ¿cierto? Sí. E a la menos T, factor de quién? 3 seno, ¿cierto? 3 seno de T más coseno de T, ¿cierto? Corrobamos rápidamente. 20 E a la menos T, 3 seno de T, coseno de T. Listo, sí, estamos perfectos. Sí. Estamos en lo correcto. Listo. Resulta y pasa que nosotros hablamos que esto de acá nos dio esto así tal cual, ¿sí? Nos dio esto así tal cual. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir
que aparentemente hizo L de t, bueno, y nos falta una cosita más, esto va por U de t, ¿cierto? Amperes, ¿sí? Porque eso quiere decir que si yo no coloco U de t, ¿qué quiere decir esto? Que esa función en el dominio del tiempo es válida para todo tiempo, y eso es falso. ¿Por qué? Porque es que esto solamente existe para tiempos mayores a 0. Entonces, miren una cosita acá, primero, antes de desenglosar esto un poco más. Euler por un seno y un coseno, ¿no? Recordemos las naturales que habíamos hablado. Entre las naturales solamente aparece un coseno, no una suma de senos. No se preocupe, usted esta la puede pasar a la suma de senos y cosenos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Usted tiene 20, bueno, vamos a repartir eso un poco, sería 60. El ISO L de t, ¿cierto? El ISO L de t será igual a 60. Bueno, el E a la menos t, factor de quién, 60, por el seno de t, más 20, por el coseno de t. Lo que acompaña el seno llamémoslo K1, y lo que acompaña el coseno llamémoslo K2. Entonces, usted tiene que llevarla a la forma A coseno de omega de t, más phi. Entonces, esa A que acabamos de mencionar va a ser igual a K1 al cuadrado, más K2 al cuadrado, a la 1 medio. Entonces, ¿cuánto les da esta A? Entonces sería 60 al cuadrado más 20 al cuadrado, le sacamos la raíz cuadrada de eso. ¿Cuánto les da la A? Rápidamente. Y esa sería una parte. Mientras tanto, el 20 phi, raíz de 10. 20 raíz de 10. Listo. Por ahora dejémoslo así, pues usualmente pues dejémoslo en números. ¿Sí? Listo. El phi, ¿quién es? Es la conjugada del tangente inverso de lo que acompaña el seno dividido entre el coseno. Es decir, el phi es la conjugada del tangente inverso de 60 sobre 30. Recuerden que el tangente inverso de un número positivo va a ser positivo, la conjugada lo que va a hacer es que le cambie el signo. Entonces va a ser menos 71, ¿qué? Creo que arranca con 71. ¿Cuánto es el tangente inverso de 3? 71, ¿qué? Entonces recuerden que si aquí el ángulo, si el tangente inverso de esta operación le da positivo, 56. la con 71, 56. y sabemos así, 71, 56. Si aquí esta operación les da positivo, el conjugado les cambia negativo. Si la operación les da negativo, el conjugado les paga positivo. Entonces ahora sí, y su L de t les va a ser igual. 20 raíz de 10 aproximadamente, ¿cuánto es? 20 raíz de 10 en decimales, ¿eso cuánto es? 63, 24. 63, 24. Entonces eso nos da 63,24 e a la menos t coseno de t menos 71,56 grados. Bueno, y eso por U de t amperes. Pero y su L completo, ahora sí, respuesta. Y su L de t, ¿quién es? Para t menor que 0, que valía 20, entonces, porque me lo estaban pidiendo para todo t. Entonces, 20 por U de menos t, perdón, más eso que está acá. Más eso que está acá. Y esa sería la respuesta completa, ¿no? Porque me están pidiendo para todo tiempo, ¿no? Amperes. Y esa sería la respuesta. Pero entonces, quiere decir, esta función de acá es amortiguada. Entonces quiere decir que aquí, ¿qué estamos viendo? ¿Ese qué tipo de respuesta es? Entonces, como la fuente es de continua, yo esperaría una forzada de continua, es decir, una función exponencial más un número, ¿sí? Más un número, una constante. ¿Por qué? Porque sí, como la fuente es de continua, la forzada tiene que ser una continua. Pero aquí no estamos viendo la continua, entonces quiere decir que aquí no hay respuesta forzada, solamente hay respuesta natural. Esa aquí sería la respuesta natural porque tiene la forma, la natural es que nosotros vimos, ¿no? Eso solamente quiere decir que esto es la respuesta natural, ¿sí? Y tiene sentido que no haya forzada, lo podemos corroborar de dos maneras. Con el teorema del valor final o hagamos la inspección del circuito. ¿Y a qué hace referencia la inspección del circuito? Entonces vamos a revisar el circuito ese que nos quedó acá en régimen permanente. Porque el régimen permanente es la componente forzada.
Es el valor final. Entonces, en régimen permanente, y estamos en DC, ¿qué va a suceder? El condensador se comporta como ¿quién? Circuito abierto. El inductor se nos vuelve un corto. Aquí tendría la resistencia. Y la fuente. Una fuente de, bueno, por aquí estaría viajando y suele forzado. La fuente de menos más 40 volts. Aquí estaría la tensión forzada del condensador. Y el circuito está abierto. Entonces, ¿cuánto vale esa corriente? 0 amperes, ¿no? En circuito abierto. Cero. No, en circuito abierto, pues no habría corriente. Entonces, sí tiene sentido esta respuesta. Que eso quiere decir que entonces el circuito se va a empezar a descargar. La corriente del inductor se va a empezar a descargar. ¿Por qué? Porque el circuito está abierto. La tensión forzada del condensador sería la misma a la fuente, ¿no? La tensión del condensador, la tensión forzada del condensador, ¿cuánto va a ser? Menos 40 volts, ¿cierto? Menos 40 volts, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, pues miren que está en contrapolaridad. Entonces sí tiene sentido que la corriente me dé negativa, ¿no? Porque quiere decir que el condensador pasa de 40 a menos 40. Entonces como si se cargó, se descargó y volvió a cambiar su polaridad, ¿sí? Cambió su polaridad. ¿Sí? Entonces como si lo estuviera descargando y otra vez descargando, ¿sí? Entonces el condensador arranca descargándose y otra vez vuelve a cargar. Por eso la corriente va a dar negativa. En condición de carga, en el módulo pasivo del condensador, en el módulo pasivo, quiere decir que la corriente está dando por el más. Cuando el condensador se carga, corriente positiva. Cuando el condensador se descarga, corriente negativa, porque la corriente está saliendo realmente por otro lado, en descarga. Sí, lo mismo está sucediendo acá. Pero bueno, entonces, quiere decir que eso de acá, pues sí tiene sentido. Eso de acá sí tiene sentido. Que solamente haya natural, ¿por qué? Porque es que en régimen forzado, eso va para cero. Usted lo puede haber hecho con el teorema del valor final, que le da lo mismo. Usted lo puede haber hecho con el teorema del valor final, que le da lo mismo. Y con eso, pues, quedaría resuelto el problema. Entonces, el ejemplo dice lo siguiente, ¿no? Para el circuito de la figura, hay fuente, miren, aquí hay una serie de fuentes que están definidas acá, ¿cierto? Hay dos interruptores, pero miren que los tiempos de los interruptores son diferentes, ¿no? Aquí hay un tiempo 0 y aquí otro tiempo igual a 1. Y me están diciendo, esa tensión del condensador, calcúlela para todo tiempo, ¿sí? Para todo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar de ese circuito primero? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que analizar del circuito primero? Entonces, listo. Según esto, puede haber un régimen transitorio porque primero esos switch físicos que me están diciendo, que el circuito puede cambiar su forma original, por lo cual puede provocar provoca un cambio, provoca un transitorio. Pero recuerden que no es el mismo tipo de cambio. Entonces, miremos la fuente si alguna de ellas está cambiando, ¿sí? La fuente de 1 de t. La fuente de 1 de t, como no tiene ningún 1 de t por ningún lado, quiere decir que B1 de t todo el tiempo está activo, ¿sí? Está activa, siempre está prendida. Entonces, B1 no tiene cambios, ¿sí? Entonces, vamos a dar aquí como que listo, aquí no hay ningún problema. Miremos y trae un momentico acá, rápidamente. Lo mismo, ¿no? No tiene VT por ningún lado, entonces quiere decir que todo el tiempo está sin cambios. Y B2 está en función de un UDT, y hay que interpretar un poquitico esto. Está en función de un UDT, entonces quiere decir que esa función cambia. Hay que tener mucho cuidado que esa aquí tiene un cambio. Entonces, ¿cuántos cambios va a tener el circuito? Entonces lo que tenemos que analizar acá, vamos a hacer un diagrama de tiempo y vamos a analizar qué va a suceder. Entonces, ¿a qué se refiere el diagrama de tiempo? En el diagrama de tiempo, vamos a analizar, bueno, vamos a subir eso un poquitico. ¿Cuáles son los cambios que se pueden presentar en el circuito? Entonces, para los efectos de sucede T, ¿no? ¿Qué es lo que me piden calcular? Entonces, en T igual a 0, que es el que está acá, hay un cambio, ¿sí? En T igual a 0 hay un cambio, ¿sí? Entonces voy a pintar esto así como ¿sí? Como una asíntota para analizar cosas. En T igual a 1 hay otro cambio, que es el otro interruptor, ¿sí? Que es el otro interruptor. ¿Sí? Que es el otro interruptor. Entonces, por ahora, ¿cuántos cambios estamos teniendo? 2. Entonces vamos a tener 3 instantes por ahora, ¿no? Antes de 0, entre 0 y 1 y después de 1. Sin embargo, esto de aquí, ese cambio en 0, lo único cambio que estamos viendo es por el switch 1 y por el switch 2. Ahora falta mirar si existe un tercer cambio. ¿De qué va a depender? En ese caso va a depender de 2. ¿Por qué? Porque 2 está escalado por un UDT. Si, por ejemplo, el UDT
tiene un cambio en t igual a 2, entonces tenemos más instantes, entre 0, 0 y 1, 1 y 2 y después de 2. Pero miremos ahora qué sucede. Ahora, puede que coincida con alguno de esos. Si coincide, pues sí, pues es uno solo. Miren un momentico esa función de acá. Solamente el u de t. Entonces dice, u de menos t más 1. ¿Esto de aquí qué es? ¿Esto de aquí qué es? Recordemos la función base, u de t. ¿U de t qué es? Dice que es 0, perdón, 1 para t mayor que 0, ¿cierto? Y 0 para t menor que 0. Entonces, bajo esta misma filosofía, juguemos con eso de acá. Yo tengo menos t más 1 mayor que 0, es decir, para los t menores a 1 y menos t más 1 menor que 0. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Para los t mayores a 1. Entonces, aquí estaría el 1 y aquí estaría el 0. ¿De qué quiere decir esto? Que esa función vale 1 para t menor que 1 y esa función vale 0 para t mayor que 1. Entonces, si nosotros hacemos la gráfica y si de pronto no le queda claro eso, ya hacemos una pequeña evaluación. Entonces, lo que me está diciendo la gráfica es que esa función viene desde menos infinito. Perdón. De menos infinito y en t igual a 1 se apagó. Eso sería u de menos t más 1. Te recuerde que el u de t dice para t mayor que 0, es decir, que si usted tiene aquí dentro el u de t, lo que tenga aquí, menos t más 1, t más 2, lo que sea. Si esa operación que está interna al u de t le da positivo, eso es 1. Es decir, si usted tiene u de 5, u de 1000, u de 10.000, uno de 3.5, u de cualquier número, eso siempre le va a botar un 1. Si la operación que está por dentro del u de t le da negativo, es un 0. Es decir, si usted tiene u de menos 2, u de menos 20, u de menos 50, u de menos 1.000.000, eso siempre va a dar 0. Entonces, según esto, me dice que cuando t es menor que 1, siempre va a dar 0. Y cuando t es mayor que 1, va a dar 0. Perdón, va a dar 1. Y cuando t es mayor que 1, va a dar 0. Miremos rápidamente este fácil. Cuando t vale 1, bueno, u de 0, que está aquí como en ese límite, ¿sí? Cuando t vale 2, menos t más 1, menos 1. Negativo, va a 0. Cuando t vale, no sé, 5, menos 5 más 1, menos 4, eso es 0. Cuando t vale 10, o sea, el número mayor que 1, u de menos 10 más 1, eso da menos 9. Entonces, listo, eso es correcto. Y pues para el otro lado, si el número es negativo, eso se vuelve positivo, ¿no? Si el número es negativo, menor que 1, si es negativo, eso siempre va a dar positivo esto acá. Es decir, u de menos 1, menos 1 me da 1, menos 2, menos así sucesivamente. Eso siempre va a dar positivo, me da 1. Entonces, eso quiere decir eso acá, u de menos c más 1. Entonces, resulta y pasa que la fuente también está acá. Bueno, no voy a colocar la fuente, voy a colocar aquí B2. B2 de t está cambiando, pero en t igual a 1. Entonces, hay dos cambios en el mismo instante. Hay dos cambios en el mismo instante. Entonces, quiere decir que se mantienen los instantes de estudiar. Es decir, para t menor que 0, para t mayor que 0, pero menor que 1, y para t mayor que 1. Entonces, esos son los instantes que vamos a estudiar. Antes del primer cambio, entre el primer cambio al segundo y después del segundo cambio. ¿Qué es lo que vamos a analizar en cada uno de ellos? Como eso es antes del primer cambio. Aquí, si existió alguno, no me importa, porque eso ya se aparece hace mucho tiempo, de menos infinito hasta acá. Si en el tiempo por allá menos infinito hubo un cambio, pues no me importa, porque eso ha pasado mucho tiempo. Entonces quiere decir que antes del primer cambio, como nunca ha visto aquí de menos infinito hasta acá, nunca se ha visto un cambio, aquí voy a analizar el problema de Riemann permanente. Entonces es un problema de Riemann permanente. Aquí, como justo después de este punto hay un cambio, entonces aquí voy a ver natural más forzada posiblemente, ¿no? Depende. Recuerden que la natural siempre va a haber. Forzada va a depender del circuito. Y de aquí en ese punto en adelante, como hay otro cambio, aquí hay otra natural y otra forzada. Las naturales pueden ser diferentes, las forzadas pueden ser diferentes, pero entonces lo que hay que interpretar, que como aquí me paré aquí y empieza a avanzar el tiempo, aquí hubo un cambio, entonces voy a natural y forzada. Luego otro cambio, entonces hay que ver otra natural y otra forzada. ¿Sí? Entonces es para que tengan en cuenta que para t menor que 0 solamente vamos a ver Riemann permanente y aquí vamos a ver transitorio y aquí vamos a ver transitorio. Entonces, ¿cuál es? Entonces aquí, uno de los casos que vamos a estudiar de Laplace es qué pasa cuando tengo varios instantes de tiempo. Y miremos a ver qué sucede en adelante. ¿Alguna pregunta? Vemos.
manos a la obra. Entonces arranquemos. Para T menor que 0, ¿cierto? Para T menor que 0. Entonces, ¿cuál es el circuito que nos va a quedar? ¿Cuál es el circuito que nos va a quedar? Entonces, bueno, voy a partir de ese dibujo para no estar haciendo cada rato el dibujo a mano. Para un poquitico en chiquito. Porque vamos a analizar cositas, entonces, listo. Bueno, voy a borrar aquí un momentico esos switcheos. Esos puntos de aquí, bueno, voy a borrar eso así como tal. Eso aquí como tal, como para que recuerden que aquí no hemos visto pues cambio de los switcheos, simplemente una posición del switch. Entonces, para T menor que 0, ¿qué sucede? Este switch está en esta posición, ¿no? Es decir, que está conectado de esta manera, ¿sí? Y esto aquí, no sé qué tiene en cuenta. Y ese switch queda aquí conectado de esta manera, ¿cierto? Y eso acá. Entonces, ¿dónde está nuestro problema? Hay que ubicar el problema donde está de nosotros. Nuestro problema se llama de sucede y es ese que está acá. Ese que está acá. Entonces, ¿por qué? Porque es que donde sale sucede donde nos interesa hacer análisis. Entonces, mire que este circuito tiene estos puntos de conexión, este de aquí, perdón. Ese de acá y ese de acá. Este otro circuito tiene ese mismo punto de conexión con este verde y este otro verde y este verde. Y ese pues tiene ese otro punto de conexión. Pero bueno, ¿qué nos queda por ver acá? Ese circuito de acá está conectado entre estos dos puntos morados. Estos son los puntos morados, estos son los puntos de conexión. Y ese circuito que está aquí en el medio, porque miren que son tres circuitos, este y este. Este de acá no está conectado con ese, ¿no? Para que estén interconectados deben estar conectados. Este verde debería estar conectado con este, no lo está. Entonces quiere decir que este circuito, uno de los circuitos de estudio es este. Se me está quedando ese de acá. Y ese que siguen cerrando en morado, ese es el que más me interesa estudiar. ¿Por qué? Porque está de sub CDT. Aquí está otro circuito. Voy a encerrar aquí en azul. Pero acá no hay ningún problema que me interese, ¿sí? No hay ningún problema que me interese. Por aquí no hay nada que me interese. Entonces, el circuito en azul no me interesa. Y esa resistencia menos, ¿sí? Esa resistencia menos porque no está haciendo ahí nada, ¿sí? Esa otra resistencia no me interesa. ¿Dónde me hubiera interesado a mí haber estudiado este circuito de acá? ¿En qué momentos creen ustedes que me hubiera interesado estudiar el circuito de acá? Si tuviera alguna fuente dependiente de P sub C. Casi, pero no. Si, por ejemplo, hubiera un inductor acá o un condensador. Por ejemplo, si aquí hubiera tenido un inductor o un condensador aquí metidos, debo tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque de pronto cuando el switch cambie para acá, ese condensador y ese inductor van a compartir el mismo circuito y hacen parte del mismo análisis. Entonces, ahí habría que tenerlo en cuenta, ¿sí? Si aquí había un inductor acá y el switch pasa para acá, y da la casualidad que cuando el switch pasa para acá, ese condensador y ese inductor están compartiendo el mismo circuito a la hora de analizar, entonces esa conexión hay que tenerla en cuenta en el análisis tanto como esto. Aquí como no hay nada de esto, entonces solamente el circuito que me interesa estudiar es este. Fuente, resistencia y condensador. ¿Cierto? Fuente, resistencia y condensador. Esa acá, con la resistencia 1 ohm, 0,2 faradios, B1 de T, y aquí estaría de sub CDT. Entonces, estamos en régimen permanente. ¿Cómo me queda ese circuito en régimen permanente? ¿Cómo queda el condensador en régimen permanente? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo me quedaría el condensador en régimen permanente? Ojo, que esto no es DC. Eso no es DC. Entonces, el análisis de régimen permanente no lo puedo hacer en DC. La fuente es sinusoidal. Entonces, no puedo decir circuito abierto, jamás. Entonces, ¿qué análisis de régimen permanente conocen ustedes para este caso? El famoso régimen fasorial, ¿no? Porque estamos en una fuente sinusoidal. Entonces, listo, la cosa se nos cambió al régimen sinusoidal. Uno de los regímenes más chéveres, régimen fasorial. Entonces, listo, régimen fasorial. Fuente alterna. La fuente de 1 de ¿cuánto sería? 10 raíz de 2. Bueno, B1 fasorial, ya ahorita la vamos a escribir acá. ¿Qué sería? 10 raíz de 2
a un ángulo de cuánto, menos 45 grados, pose. Eso me va a quedar un ohm, y eso es 1 sobre j omega c, es decir, menos j ohm, porque omega vale 5, ¿no? Aquí en ese caso omega vale 5. Y me interesa calcular el B sub C fasorial, ¿no? ¿Cierto? El B sub C fasorial. ¿Y cómo lo calculamos? Un simple divisor de tensión, ¿no? B sub C fasorial sería, entonces, 10 raíz de 2 al ángulo de menos 45 por la impedancia donde me interesa, que sería menos j, dividido entre la suma de la impedancia. Es decir, 1 menos j. Como son iguales, entonces sería esto mismo que decir raíz de 2 a un ángulo de menos 45, entonces raíz de 2 se me van. Entonces, por ende, esto me va a quedar 10 a un ángulo de menos 90. 10 a un ángulo de menos 90. No obstante, no me interesa el B sub C fasorial. Ya yo sé que a partir de este valor fasorial me voy a volver al dominio del tiempo. ¿Y cómo me voy a volver al dominio del tiempo? Pues si la fuente es sinusoidal, pues eso también tiene que ser sinusoidal. Entonces, B sub C de t va a ser igual 10 coseno de 5t menos 90 volts. Y esta función es válida desde menos infinito hasta 0. ¿Por qué hasta 0? Porque 0 es el primer cambio. ¿Claro para todos? Pero recuerden esto, ¿no? La función, pues, hagamos rápidamente una gráfica. Esa función hasta dónde es válida. Pero bueno, aquí esto. Y suponiendo que me quedó bonito. Esta función es válida de menos infinito hasta dónde. Tengo que poner el stop en 0. ¿Por qué? Porque es que en 0 arrancó el primer cambio. Entonces, ¿y por qué puedo rellenar este punto aquí en el origen? ¿Por qué lo puedo rellenar sin ningún problema? ¿Por qué en el B sub C de t puedo rellenar el 0? Porque, recuerden la condición de continuum. B sub C de 0 menos es igual a B sub C de 0 más. ¿Dónde no puedo rellenar el 0? En algo diferente al B sub C o al I sub L, ¿no? Aquí sí puedo rellenar el 0 porque eso es cierto, ¿no? Pero entonces me interesa la condición antes de 0. Es decir, evaluar esa función en 0. B sub C de 0 menos, es evaluar esa función en 0. Es decir, 10 coseno de menos 90. Y eso creo que me va a dar 0 volts. Y eso nos va a dar 0 volts. Y ya tendríamos listo el t menor que 0. Entonces, ahorita acabamos de darnos cuenta que listo, para t menor que 0, el B sub C de 0 menos nos dio 0 volts. Eso fue la conclusión para t menor que 0. Entonces, ahora nos vamos para el siguiente instante. ¿Cuál es el siguiente instante? Menor que 0. Perdón, mayor que 0, pero menor que 1, ¿sí? Según lo que vimos aquí en esa gráfica, ¿no? En el diagrama de tiempo, ¿no? Porque ahora hubo un cambio, pero hay un tiempo entre que ocurre el primero y el segundo cambio. Entonces, para t menor que 0 y mayor que 1. Entonces, ¿cuál es el circuito que nos va a quedar? ¿Cuál es el circuito que nos va a quedar? Entonces, listo. Fuente, la resistencia. Esos terminales les voy a dar así rápidamente abiertos. Condensador. Resistencia. La fuente aquí abajito. Por ahora solamente los elementos, no voy a meterme tanto con los valores. La resistencia. Eso acá sí. Fuente. Y esa resistencia acá. ¿Ok? Entonces, ese switch pasó de la posición 1 a la posición 2. Eso quedó así. Y ese switch está en esta posición por ahora. ¿Sí? Tengo una fuente de corriente aquí subiendo, que se llama I sub 3. Tengo una fuente de tensión acá, que se llama B sub 2. Una fuente de tensión B sub 1. ¿Cierto? Y listo, lo demás, bueno. Y pues bueno, eso serían los demás elementos del circuito. Entonces, ¿cuál creen que sea el circuito que vamos a estudiar nosotros a continuación? Ah, bueno, ¿y dónde está mi problema? Mi problema está aquí en B sub C. Ese es mi problema, B sub C. Entonces, ¿cuál creen que sea el circuito que vamos a estudiar nosotros a continuación? Entonces, si se dan cuenta, esto acá quedó desconectado del red de eso, donde está mi problema, que es B sub C, ¿no? B sub C está entre ese punto
Y ese punto, pues por este lado, estos dos puntos donde está mi problema, donde me interesa estudiar el problema, pues está desconectado ese circuito, así que eso lo puedo ignorar. Y eso se comparte todos estos elementos y por aquí esos dos nodos. ¿Qué sucede con esa resistencia? Esa resistencia está conectada entre esta, pero no está conectada entre esta. Entonces quiere decir que eso de acá también lo puedo ignorar. Entonces lo que se encerra en amarillo lo puedo ignorar. Lo que se encerra en amarillo lo puedo ignorar. Entonces, ¿cuál es el circuito que voy a estudiar yo al final? Eso que está aquí interno, voy a encerrar en otro color, en gris. Entonces el circuito que me va a interesar estudiar es este. El circuito que voy a estudiar es este. Voy a reescribirlo un poquitico. Lo voy a redibujar un poquitico por facilidad. Entonces me va a quedar condensador, resistencia, resistencia, fuente y fuente. ¿Qué fue lo que se hizo ahí? Bueno, aquí tengo la fuente de 2dt. Tengo la resistencia de 2 ohm, ahora sí. Esa que es de 1 ohm. Eso que vale 0,2 farads. Y eso que vale B sub C. ¿Y qué creen que se hizo acá? Cambio de fuente práctica. Hizo una transformación de fuente. ¿Eso aquí qué es? Una fuente práctica de corriente la pasé a una fuente práctica de tensión. ¿Y cuánto es la tensión? Recuerden la ley de Ohm, B igual a I por R. La corriente por la resistencia en la que está la transformación. Es decir, I sub 3 por 1. Listo, I sub 3 por 1. Entonces simplemente lo que hice fue, hice un cambio de una transformación de fuente entre estas dos como están en paralelo. ¿Sí? Con una fuente de corriente está en paralelo con una resistencia, yo la puedo reemplazar por una fuente de tensión en serie con una resistencia. La resistencia queda la misma y la fuente va a valer pues lo que vale la fuente por la resistencia. ¿Sí? 1 por, veamos aquí el valor de la resistencia por si de pronto no lo recordaban ahí. Entonces, listo. Ese es el circuito en el dominio del tiempo que voy a estudiar porque hay un transitorio, pero no lo vamos a hacer en el dominio del tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Nos vamos al dominio de Laplace. Al dominio de Laplace. ¿Cuál es el elemento que puede tener un modelo diferente? Condensador, ¿cierto? Entonces aquí dejo esto en verde, las dos resistencias, las sumo como una sola, y estas dos fuentes las puedo ver como una sola por ahora. Las puedo ver como una sola. Y en el dominio de Laplace, pues eso es como si fuera un B equivalente de ese. ¿Y ese equivalente quién es? Pues B2 de S más y 3 de S, es decir, recuerden que la transformada, la suma, la transformada cuando hablamos de las aplicaciones de la transformada de Laplace, ¿no? Entonces yo lo puedo ver como eso. Ahora falta el condensador. Resulta y pasa que vamos a hacer una pequeña revisión. Miren que la condición es 0. Entonces, información de interés. Si de sub C de 0 menos es igual a 0 volts, el modelo de Laplace del condensador, ¿cuál va a ser? Si de sub C de 0 menos es el modelo de Laplace del condensador, simplemente el solo condensador. ¿Por qué? Porque si el modelo serie tiene una fuente dependiente en serie que depende de la condición. Si la fuente es 0, la fuente dependiente de 0 es simplemente un cortocircuito. Entonces, en resumen, lo que les estoy diciendo es que si la condición inicial es 0, el modelo de Laplace del condensador simplemente es el condensador. No existe ni modelo serie ni modelo paralelo. ¿Por qué? Porque la fuente se desactivan las fuentes. La fuente de tensión pues quedaría un corto, o la fuente de corriente en el modelo paralelo sería el circuito abierto. Al final van a ir el condensador. Es decir, 1 sobre SC. Y lo mismo va a ser para I sub L de 0 menos. Si la condición les va a dar 0, pues el condensador, ¿cuál va a ser el modelo de Laplace de ese señor? De la bobina. Simplemente va a ser el inductor. No va a tener acompañamientos ni de fuentes por ningún lado, ¿no? Tanto le pasa lo mismo que en el condensador, el modelo sería el modelo paralelo. La fuente se anula. Entonces, al final, si las condiciones iniciales son 0, ¿sí? Si las condiciones iniciales son 0, lo que sucede es que ¿qué? El modelo de Laplace del condensador, después es solamente el condensador,
o el de la bobina, pues es la misma bobina, el que nosotros conocemos de funciones transferentes. Cuando pasamos a ese en filtro, el mismo modelito. Entonces aquí simplemente lo que tengo que pintar es el condensador. No tengo que pintar a nadie más. ¿Y cuánto vale el condensador? Entonces, listo, eso sería un 5 sobre S. Bueno, pues pintémoslo acá. 5 sobre S. Y aquí estaría el B sub C de S. Y aquí arribita estaría la resistencia de 3 ohms. Porque la suma en cero. ¿Claro para todos? Para el B sub C de S, ¿qué es lo más sencillo aquí de hacer? El divisor. Efectivamente, entonces B sub C de S va a ser igual. La tensión que se reparte, que es decir, voy a llamarlo por ahí el B equivalente de S. Para escribir, ahorita toca calcular esto, ¿no? Por donde me interesa, que sería 5 sobre S dividido entre 5 sobre S más 3, que es lo mismo que decir en el denominador 3S más 5, y arriba tendré un 5, y esto multiplicado por B equivalente de S. ¿Sí? Pero ¿quién es B equivalente de S? Es tener la transformada de Laplace de B sub 2 de S y la transformada de Laplace de I sub 3 de S. ¿Y esos quiénes son? Entonces, B sub 2 de S, ¿quién? Entonces recordemos que en el tiempo eso es una fuente de 4 volts, ¿cierto? Busquemos aquí rápidamente, miren, que es 4 por U de T menos 1, ¿sí? Es una fuente de 4 volts. Es una fuente de 4 volts. Lo que pasa es que ese U de menos T más 1, no se asusten por eso, simplemente, o no lo vean como que, uy, ¿eso ahí qué es? No. Es una fuente de 4 volts que se va a apagar en T igual a 1, ya. Es una fuente de 4 volts que se apaga, pero sí es una fuente que contiene 4 volts. Entonces, esa transformada va a ser 4 sobre S. Recuerden que eso es B sub 2 de S. Más la transformada de Laplace de I sub 3. ¿I sub 3 quién es? Me lo voy a traer acá un momentico. Voy a traerme aquí esa función en dominio del tiempo para recordar qué estamos haciendo. Entonces, eso sigue, aquí no es que tengo que aplicar transformaciones, que tengo que calcular la transformada de Laplace de eso, no. Recuerden el contexto, que eso no es un contexto matemático, sino más bien de circuito. Eso es una fuente de 4 volts, que está entre 0 y 1. Ya eso es todo. Interpreten en una fuente de 4 volts. Pero que es una transformada unilateral, porque arranca en 0 hasta donde usted lo acote, ¿sí? Entonces, que usted lo deja así es suficiente. Ahora, la transformada de Laplace del coseno, ¿quién es? Recuerden que la transformada de Laplace del coseno es S sobre S cuadrado más omega cuadrado. Es decir, aquí va a obtener S dividido entre S cuadrado más omega cuadrado. Omega que es 5, entonces aquí sería más 25. Y esta es la transformada de Laplace de I sub 3 de S. Ahora sí, ¿cuánto vale B sub C de S? Que simplemente sería agarrar esto de acá, ¿cierto? Sería agarrar esto de acá, multiplicarlo por todo eso que está aquí metido. Y paso a seguir. ¿Qué es el paso a seguir? Listo, entonces es empezar a hacer un par de operaciones algebraicas para tener una función de suceso. Yo ya la tengo un poquito armada. ¿Sí? Yo ya la tengo un poquito armada para no perder el tiempo ahí haciendo operaciones matemáticas. Entonces esto les tiene que dar más o menos lo siguiente en un momento. Entonces lo que les quiero decir que ahí en adelante lo que hay que hacer son las operaciones algebraicas, va a ser productos y todo eso, ¿sí? Eso al final lo que les va a dar, bueno, voy a ahorrar un poquitico de esto. Profe, una pregunta. Señor. La transformada de Laplace del coseno no debería estar multiplicada por un 8. Ah, no, aquí estoy hablando solamente de la del coseno, ¿no? Y sí, tiene toda la razón, tiene que ir multiplicada por un 8. Pero, sí, allá. Sí, porque es 8 por la transformada de eso, ¿no? Esto es la transformada simplemente del coseno de omega t, ¿no? No hizo falta el 8, sí, tiene toda la razón. Tiene que ir multiplicado por un 8 porque es 8 por la transformada del coseno. Eso aquí la transformada del coseno, el 8, sí tiene toda la razón. Entonces, eso aquí cuánto les va, si ustedes hacen todas las operaciones, aquí con calmita, ahí con juicio, eso les va a dar lo siguiente. Entonces, 5 tercios que multiplica a 12 S cuadrado, señor, más 100, dividido entre ¿Por qué la S. transformada del coseno
S más 5 tercios y S cuadrado más 5. Si ustedes hacen todas esas operaciones con calmita, con paciencia, entonces les va a dar eso de acá. Entonces ya tenemos el B sub C de S, que es lo que me pide la plaza. Ahora, a ver, lo que dice acá, ¿no? En T mayor que 0, mire el circuito que, bueno, el primer cambio, mire el circuito que le va a quedar, pasa del dominio del tiempo y calcula la función del dominio S, lo que a usted le interesa. ¿Y qué es lo que viene ahora a hacer? Con técnica de transformada inversa, obtener ¿quién? B sub C de T. ¿Por dónde lo vamos a hacer? Ahí viene por dónde lo vamos a hacer. Calculado. Es decir, que ya les voy a dar el B sub C de T calculado y organizado, porque realmente me interesa que miremos una cosita de esa función. Ya sabemos que lo que hay que hacer aquí en adelante es con técnicas de transformada inversa, un golfronazo o lo que ustedes quieran hacer, le va a dar un B sub C de T, y el B sub C de T ya organizadito, le va a dar lo siguiente, ¿sí? Les tiene que dar lo siguiente para que ustedes lo corroboren. Entonces les da algo más o menos así, 4 más 4 raíz de 10, dividido entre 5, coseno de 5t menos 71,56 grados menos 24 quintos e a la menos 5t tercios por u de t. ¿Listo? Por u de t. Entonces esta es la función que a nosotros nos va a dar el Wolfram. Entonces ya vamos a empezar a mirar si esa función tiene sentido, ¿no? Vamos a empezar a mirar si esta función tiene sentido. Entonces, si se dan cuenta, en el dominio del tiempo me quedó este circuito que está aquí tal cual, ¿no? Este es el circuito válido entre 0 y 1 en el dominio del tiempo, ¿no? ¿El circuito de qué orden es? ¿El circuito de qué orden es? ¿Cuántos elementos almacenadores hay? Uno solo. Entonces, de orden 1. Entonces, la natural que debemos esperar tiene que ser de la forma ¿cuál? A e a la menos kt. ¿Esa natural existe en nuestra respuesta? Miren acá. Entonces, esto aquí es una forzada y eso aquí es otra forzada. ¿Pero por qué hay dos forzadas? ¿Por qué nos aparecen dos forzadas? Porque la forzada, recuerden que hace parte, es lo que es información de las ¿quién? De las fuentes. Hay una forzada que es en continua. ¿Por qué? Porque hay una fuente continua. Y hay una forzada que es una sinusoidal. ¿Por qué? Porque hay una fuente sinusoidal. Entonces, tiene sentido. Tiene que aparecer una forzada. Pero recuerden que para usted hacer esto, tiene que hacerlo en el dominio del tiempo, teniendo en cuenta la superposición, ¿no? Entonces, apaga uno y prende al otro. Entonces, la forzada 1, ¿cuándo es? Cuando tiene B2 encendido e I3 apagado. La forzada 2, ¿cuándo es? Pues cuando ahora B2 lo apaga usted e I3 lo deja encendido. Si usted deja encendida B2 y apaga esa, apagar una fuente es volver un corto. Es una fuente continua y el régimen permanente es un circuito abierto, entonces la tensión del condensador y la fuente son iguales. Entonces, listo, perfecto. Si usted apaga esta y deja la alterna, pues usted sabe que lo pasa al fasor y le va a dar esto, ¿sí? Pero entonces, listo, más o menos, ahí nos tendría que dar lo mismo cuando se apaga esa fuente y hace el divisor. Pero lo que quería llegar es que esta respuesta sí tiene sentido, claro que sí. Hay dos perdón, hay dos respuestas forzadas porque una es una componente de la de continua y otra es la componente de la fuente alterna. Y la natural debería tener ese estilo, claro que sí, porque el circuito es de primer orden. Y este sería el B sub C de T. Y este sería el B sub C de T. ¿Claro para todos? Resulta y pasa que esa función, si usted la multiplica por u de t, está diciendo que va de 0 hasta infinito. Y eso es falso. Y eso es falso. Esta función no va de 0 hasta infinito, hasta 1. ¿Qué tiene que hacer usted para acotar la función? Entonces resulta y pasa que usted puede hacer el siguiente truquito. Como esa función solamente es válida en una ventana de tiempo, voy a poner acá así. Usted necesita esta ventana de tiempo. En el cual está bueno, voy a ponerlo un poquito más chévere. Imagina que usted tiene una función que solamente es válida en esa ventana de tiempo. Desde A hasta B. ¿Cómo la acota usted? ¿Cómo indica que esa función va desde ahí hasta ahí? Una forma por partes. Pero en función de los UDT, ¿usted qué tiene que hacer?
Entonces, ese f de t lo multiplica por v de t menos a y le resta v de t menos b, es decir, de donde arranca, donde termina. En el caso de nosotros, ¿dónde arranca? Para el caso de nosotros, el a es 0 y el b es 1. Entonces aquí iría por v de t menos 1 y ahí sí, lista la cuestión. Vos. Y ahí sí esa función tiene sentido. ¿Por qué? Porque es que esa función va desde 0 hasta 1. Si usted coloca el u de t, eso es falso, porque está diciendo que esa función va desde 0 hasta infinito. Y eso es falso. Y eso sería falso. Entonces, ¿cómo va la cosa? Antes de 0 tengo una fuente, perdón, borrar eso acá un momentico. Borrar eso acá un momentico, de pronto eso bueno, dejémoslo ahí por el momento que eso es 1. ¿Sí? Supongamos que eso es 1. ¿Sí? Entonces la cosa arrancó así. Antes de 0, es decir, eso para t menor que 0, es una función sinusoidal que en el punto 0 es 0. ¿Sí? Entre 0 y 1 esta función, que pues si la graficamos, pues nos va a dar una cosa ahí, una función ahí. Y yo sé que esa función en 1 va a tener un valor, voy a ponerlo acá. No voy a hacer la gráfica de la función porque pues graficar esto como mal es un poco raro, ¿no? Sí, ahorita miramos el Wolfram que nos botaba. Bueno, por el momento ya sabemos que aquí hay una función que va a ser continua. Acá arranca en azul y termina en este otro azul, ¿sí? Aquí es una función. Voy a poner un supuesto, ¿no? No quiere decir que vaya a quedar bien. Pero para que se lleven la idea. No sé, supongamos que algo así. Sí, supongamos que algo así. ¿Cómo corroboran eso? Pues tienen que hacer esto. ¿Tienen que hacer esto qué? Pues con un gran graficador, ¿no? Porque pues, es un poquito tedioso dibujar a mano, ¿no? Listo. Incluso ya podemos haber entrado en régimen permanente en el 1. ¿Y cómo sé que ya soy en régimen permanente? Depende de ese estado. Sí, depende de ese estado. Pero bueno, por ahora no entremos, ahorita no entremos tanto en la gráfica. Entonces ya sé que en 0, pues listo. Y esa es entre 0 y 1 es una función que arranca en 0. Y en 1, ¿por qué puedo hacer esto? ¿Por qué en 1 puedo marcar esa continuidad? O sea, ¿por qué creen que yo puedo marcar esa continuidad aquí en 1? Porque yo estoy seguro de que hace esto y no hace algo como eso, que lo voy a poner aquí al lado. Por ejemplo, que haga algo como esto. 2 puntos en el mismo instante. Porque esto sí lo tengo claro. Porque, por ejemplo, no hace algo como esto, que luego viene en 0, bueno, voy a poner aquí, y luego brinca bruscamente a otro número en 1 y luego un cambio de función. ¿Por qué puedo estar seguro que la curva amarilla tiene esa continuidad? Porque es la tensión de un condensador. El condensador no permite cambios bruscos de tensión. Entonces, quiere decir que en este punto, yo puedo decir lo siguiente, que sub C de 1 menos tiene que ser igual a ¿quién? A de sub C de 1 más. ¿Y por qué puedo decir esto? Porque es la condición de continuidad de un condensador. Es decir que si yo evalúo esta función, aquí va a aparecer una nueva función, ¿no? Ya vemos esto de F1 y eso ya vemos la F2 y eso ya vemos la F3. Si yo evalúo F2 en 1, me tiene que dar exactamente lo que me haya la nueva función de aquí de 3 en adelante en 1. ¿Por qué? Porque esto quiere decir, eso básicamente es de sub C de 1 menos es igual a de sub C de 1 más. Es decir, que esa función acá que me dé esta amarilla y la nueva que me va a dar aquí de 1 en adelante, en este punto las dos tienen que darme lo mismo. 1 menos igual a 1 más. ¿Por qué? Porque la condición de continuidad de condensador, ¿no? En 1 menos es lo mismo que 1 más. Lo mismo acá. F1 evalúa en 0, pues me tiene que dar lo mismo que F2 evalúa en 0. Es decir, que si yo evalúo esa función en 0, me tiene que dar 0. Si ustedes lo corroboran, le va a dar casi cercano a 0. Bueno, 0. Tienen que darnos 0 exactico, ¿no? Pero digo cercano a 0 porque de pronto omitimos aquí decimales. Pero entonces esta función evaluada en 0 me tiene que dar 0, ¿no? Por la condición de continuidad. Entonces, para que tengan en cuenta eso, cómo va la cosa, ¿no? Entonces, ahora nos tenemos que ir para t mayor que 0. Entonces, por ahora lo que vamos a hacer es el para t mayor que 1. Y ver qué sucede, ¿no? Y ver qué sucede. Bueno, tenemos la fuente, ¿cierto? La resistencia, este punto, ese punto y ese punto, condensador, la resistencia,
fuente, la resistencia, ese punto, fuente de corriente, y la resistencia, y listo. Entonces, T menor que 0, T mayor que 0, entonces ya pasó este interruptor a la posición esta de acá, ¿cierto? Ese interruptor ya pasaría a esa posición. Y en T mayor que 1, ¿qué va a suceder? Ahora, ese switch pasó de la posición 1 a la posición 2. Ese switch pasó de esa posición a esa posición. Por lo cual, entonces, esto quedaría así. ¿Sí? Por lo cual, esto quedaría así. Bueno, esta fuente aquí B1 de T, ¿cierto? Bueno, la fuente B1, fuente de corriente, y sub 3 de T, esa resistencia 1 ohm, donde está nuestro problema que se llama el sub C, que está acá parqueado. Y falta mirar otra cosita. Esta fuente de aquí, ¿cómo se comporta esa fuente de acá? ¿Sí se acuerdan de sus Como dos? corto. Recuerden que de sus 2 de T, después del T mayor que 1, esa fuente se apaga. Acuerden que esa fuente se apaga. ¿Sí? Voy a traerme la función un momentico para recordar qué está pasando con esa fuente. Resulta y pasa que esto de acá, que es 4 es B sub 2 de T. Y me dicen que de aquí en adelante, para T mayor que 1, eso se apaga. Entonces quiere decir que para T mayor que 1, la fuente es de 0 volts, que es equivalente a decir un conductor ideal. Entonces, señor, de aquí no lo tenemos que dibujar. ¿Por qué? Porque nos queda un conductor ideal, un corto. Ah, listo. Entonces eso nos quedó un corto. Queda la resistencia esta de 2 ohms. Esto es 1 ohm. Y el condensador de 0,2 faradios. Entonces, ¿cuál va a ser el circuito que vamos a analizar ahora para T mayor que 1? El circuito que vamos a analizar, entonces sería ese que va a encerrar el amarillo. ¿Por qué? Porque por este lado ya esto no está conectado con ese circuito, ya lo hemos visto ya varias veces el por qué, y lo mismo por este lado. Entonces al final el circuito que vamos a estudiar es este que está acá. Entonces para T mayor que 1, el circuito que vamos a estudiar y con el que vamos a arrancar la próxima clase, para terminar este ejercicio, ¿cuál va a ser? Un circuito en el cual tiene el condensador de 0,2 faradios, la resistencia de 3 ohms, ¿sí? Porque estas dos en serie, y mi tensión B sub C de T, y a partir de ese circuito que vamos a estudiar para transitorio, bueno, voy a dejar por ahora B sub C. Esa es la tensión. Y aquí vamos a estudiar transitorio y empezaríamos a hacer el modelo de Laplace y terminaríamos el ejercicio. Entonces, ese va a ser el circuito que vamos a estudiar y con el que vamos a arrancar para la próxima clase. Ahí uno ya sabe que no va a otorgar forzada, ¿cierto? Aquí ya sabemos que aquí no va a haber forzada, ¿no? Aquí no habría forzada. O sea, hay algo seguro, que este de sub C solamente va a tener natural. ¿Por qué? Porque aquí no hay forzada. Esta aquí nos tendría que dar. Aquí, cuando hacemos la transformada a Laplace, no me puede aparecer esto por ningún lado. Y con eso, pues, tendríamos el punto de partida para el próximo ejercicio, para la próxima clase.